5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. ¿Estamos ahí, familia? Gloria al Señor. Leemos alternadamente esta historia o este acontecimiento que está escrito aquí en Reyes, y comienzo yo, y en el versículo número 14 nos vamos a unir en la lectura. El título de esta lectura es Eliseo y Naamán. Versículo 1 del capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El 2. Número 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. 8. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. 12. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Juntos. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra ya es bendita. No vamos a orar para que la bendigas, porque tu palabra es bendita desde el momento en que ha sido escrita en este libro precioso y sagrado que es la Biblia. Nosotros podemos decir que es una palabra que bendice nuestros corazones. Habla hoy a nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo sea hablando y sea ministrando áreas de nuestra vida que tienen que ser mejoradas y transformadas por el poder de Dios. Señor, te pido que si en nuestro corazón hay alguna actitud equivocada, hoy, Señor, sea quitada y podamos con humildad recibir la palabra que tú hoy quieres depositar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Ocupa tu lugar en esta tarde. Qué bendición es poder saludarles, estar aquí, adorar al Señor juntos, pero también compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, en la historia de la vida de Naamán encontramos
unos principios espirituales muy importantes y muy aplicables a nuestra vida personal. En esta historia que acabamos de leer sobre Eliseo y Naamán, y en particular en Naamán, encontramos situaciones difíciles que muchas veces nosotros también como cristianos, como iglesia, como personas atravesamos también por diferentes circunstancias, y hay lecciones y hay cosas importantes, consejos, principios importantes que podemos aprender de la enfermedad de Naamán. Esos principios importantes los vamos a estar desarrollando, hablando en esta hora. Y el primer principio que yo aprendo de esta historia o de este acontecimiento de Naamán es que hay situaciones en la vida, hermanos, que nosotros solos no las podemos solucionar. Hay situaciones en la vida donde nosotros solos no podemos hacer nada. Hay situaciones en la vida en donde nosotros necesitamos obligadamente buscar el auxilio y el socorro de nuestro Dios. Encontramos en la vida de Naamán que él tenía, verdad, cosas de valor en este mundo. Encontramos que Naamán era un hombre que tenía autoridad. Encontramos que Naamán era un hombre que tenía poder. Encontramos que era un hombre que tenía influencia, que tenía la admiración de las personas, que tenía buenas cualidades. Dice la escritura que él era hombre valeroso en extremo. Era un hombre valeroso, pero todo eso, iglesia, todas esas cualidades, todas esas cosas que la Biblia nos habla sobre este hombre llamado Naamán, todo eso que tenía no era suficiente para poder vencer la lepra. No era suficiente para poder ser sanado de esa lepra que padecía. Ante esa enfermedad, Naamán, el gran general de Siria, era impotente. Él no podía con eso, aunque era y tenía ese renombre, él no podía ser sanado de esa lepra. ¿Cuántas personas, iglesia, el tabernáculo, cuántas personas hoy en día tienen muchas cosas materiales? ¿Cuántas personas tienen muchas riquezas, buenos puestos de trabajo, buenos salarios, posesiones materiales, amistades influyentes, pero no pueden hacer nada para arreglar la situación que están viviendo de enfermedad, de depresión, de rebeldía de sus hijos, de vicios? No hay forma en la que ellos puedan salir. Naamán, al igual que nosotros, iglesia, necesitaba la ayuda de alguien más poderoso que él. Necesitaba la ayuda de alguien más poderoso que él, y ese alguien es nuestro Dios sobre nuestra vida. Podemos tener muchas cosas, lujos, un buen trabajo, amada iglesia, pero no te olvides que en todo momento vamos a necesitar del auxilio de nuestro Dios todopoderoso, porque Él es el que puede hacer las cosas que tú y yo no podemos hacer. Cantamos este coro que dice: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y dice el coro: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No es si tienes una casa, no es si tienes un buen trabajo, no es si estás bien colocado en algún lugar. Si tienes a Cristo en tu corazón y en tu casa, entonces lo tienes todo y lo vas a poder hacer todo, porque Él es tu plenitud, porque Él es tu todo. Amados hermanos, Naamán, al igual que nosotros, al igual que cualquier persona con un buen trabajo, con buena estabilidad económica, poderoso, ¿verdad?, que lo reconocían, pero él también necesitó de la ayuda de Dios. Nosotros también, hermanos, necesitamos de la ayuda del Señor en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestros desiertos. Necesitamos de la intervención del Señor. Entonces, el primer principio, hermanos, que hoy quiero que te quede grabado en tu corazón: hay situaciones en la vida que nosotros solos no las vamos a poder solucionar.
necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Número 2, otra cosa importante que aprendemos, otro principio importante que yo puedo rescatar de la lectura que leímos. Segundo principio, hay que poner atención a la voz de Dios. Hay que poner atención a la voz de Dios. En los versículos que leíamos, el versículo 2 y versículo 4, vuelve a fijar tu mirada. Versículo 2 y versículo 4, del 2 al 4 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. La sanidad de Naamán, hermanos, no comenzó en la clínica de un gran médico. La sanidad de Naamán no comenzó tomándose las medicinas más caras, no, hermanos, sino que comenzó por las palabras de una humilde muchacha que servía a la esposa de Naamán. Ahí comenzó su sanidad, porque esta muchacha detectó, ¿verdad? Y sabía y conocía a este hombre, a este varón de Dios. Muchos pensamos, iglesia, que la solución a nuestros problemas o la sanidad de nuestras enfermedades vienen solamente de los expertos, de los grandes médicos o abogados, por medio de las más caras medicinas. Pero posiblemente, iglesia, Dios nos ha dado la solución por medio de personas que estamos menospreciando, que pensamos que no vale la pena tomar en cuenta. Quizás Dios te ha hablado por medio de tus padres o de alguien de tu oficina. Quizás tú piensas que Dios solo obra milagros en las grandes iglesias de lujo y menosprecias la iglesia de tu localidad. Aquí el Señor, hermanos, puede moverse de una manera sobrenatural. Hay gente que dice: estoy esperando que hagan una campaña, estoy esperando que inviten a un gran predicador. Hermano, en esta iglesia se mueve la presencia del Señor. Y si tú vienes enfermo, si tú vienes con alguna situación, aquí en este lugar el Señor se puede manifestar con poder y gloria y sacarte de esa situación en la que tú estás viviendo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. No pongas tu mirada en un predicador de fuera. No pongas tu mirada en una persona que va a venir a predicar a un auditorio. No, clava tu mirada en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y ahí debe estar clavada nuestra confianza, porque de Él provienen las victorias para nuestra vida. No te estés poniendo tu mirada en nadie humano. Clava tu mirada en Cristo Jesús. Y aquí en esta iglesia, postrada en el altar, tú puedes recibir el milagro que más estás anhelando en tu corazón. Jesucristo puede sanarte de cualquier enfermedad. Necesitas confiar en que el Dios de los milagros sigue actuando a nuestro favor. Sigue escuchando el clamor de la iglesia. No menosprecies esta casa, no menosprecies las personas que ministran en este lugar. El Señor usa a sus siervos en esta su casa. Amada iglesia, Dios habla de maneras inesperadas. Tenemos que estar atentos para escuchar la voz de Dios. Dios te puede hablar por medio de tu pastor. Dios te habla a través de tu pastora. Dios te puede hablar a través de un diácono. Tú pídele al Señor: Señor, habla mi vida, habla mi vida. El Señor utiliza a personas para que nosotros podamos escuchar la dirección de Dios, para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Cristo necesita dejar de estar pidiendo esa guianza a otro hombre. No, hermano, que la guianza venga del Espíritu Santo de Dios en todo lo que tú hagas. Que en todo lo que tú hagas, la guianza del Espíritu Santo de Dios sea sobre tu vida. Y obviamente un hombre que ora, una mujer que ora, también puede darte una palabra que te lleve y te guíe en lo que tú necesitas. Pero ten cuidado también en dónde anclas, en dónde pones, a dónde vas tú. Tienes que aprender a ser una mujer y un hombre que depende de la guianza del Espíritu Santo. Número 3, tercer principio que encontramos en la vida de Naamán: los milagros no se compran.
Los milagros no tienen un precio, hermanos. Los milagros no se compran. Y acabamos de leer, vamos al versículo 5, hermanos. Versículo 5 dice: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Hasta el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión para mí. El rey de Siria, hermanos, el rey de Siria estaba acostumbrado a obtenerlo todo comprándolo, y de esa manera quería obtener el milagro para su general. Él todo lo compraba y de esa manera obtenía lo que él quería, obtenía lo que él anhelaba. Muchas personas, iglesia, y hasta cristianos, piensan que ofreciendo dinero van a obtener su milagro, pero eso lo único que demuestra es que su corazón no es recto. Pues lo único que pueden hacerle a el dinero, ¿verdad? Lo único que pueden hacer es ofrecer dinero y no su misma vida. Pero eso es algo que no debe hacerse. ¿Qué dice en Hechos capítulo 8 versículo 18? Acompáñame por favor a Hechos. Hechos capítulo número 8. Hechos 8 versículo 18 al 21. ¿Estás ahí? Hechos 8, 18 al 21 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció ¿qué? Dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es ¿qué? ¿Delante de quién? No era recto delante de Dios. Vemos cómo en estos versículos encontramos cómo las personas intentan obtener las cosas espirituales con dinero, y no es así. No es así, iglesia. No podemos obtener un milagro con dineros. No podemos obtener la restauración de nuestra familia con dinero. No podemos obtener esos resultados con dinero. Eso solamente lo podemos obtener poniendo nuestra confianza en el Señor, confiando plenamente en Dios. Comprendamos, iglesia, muy bien algo: Dios no necesita nuestro dinero. No tratemos de comprarlo. De nada sirve pagar por oraciones o dar una ofrenda para tratar que Dios obre un milagro. La palabra de Dios es clara: para ver la gloria de Dios en nuestra vida, solo tenemos que creer en Él. Esa es la palabra. Vamos a Juan capítulo 11 versículo 40. Juan 11, 40. ¿Qué dice la escritura en San Juan capítulo 11 versículo 40, cuando nos habla sobre la resurrección de Lázaro? San Juan 11, 40, le damos lectura todos juntos, amada iglesia. Dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué se necesita entonces para ver la gloria de Dios? Creer. No te he dicho que si crees. No te he dicho que si confías. No te he dicho en que si tú crees verás la gloria de Dios. Amén. Creemos que si creemos en Dios, sabemos que si creemos en Dios, sabemos que si ponemos nuestra confianza en Dios, veremos la gloria de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Amada iglesia, clava tu mirada en Cristo y confía en el poder sobrenatural de nuestro Dios, porque Dios sigue haciendo cosas grandes y maravillosas. Cuarto principio que aprendemos de la vida de Naamán: Dios no obra como nosotros queremos, sino como Él decide. A veces decimos: yo quiero manipular, yo quiero ayudarle a Dios. Él no va a obrar conforme a tu voluntad. Él va a obrar conforme a su propósito. Es que, Señor, yo quería que tú hicieras esto y tú hiciste esto otro. Que se haga la voluntad de Dios sobre tu vida. Que se haga la voluntad de Dios sobre tu vida. Cuando Jesús fue a aquel huerto a orar, dijo:
dijo, ¿verdad? Si fuese posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Nuestras oraciones y el deseo de nuestro corazón, amada iglesia, el tabernáculo, es que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, aunque la voluntad de Dios no sea lo que tú quieres. Aunque la voluntad de Dios no sea lo que tú anhelas, la voluntad de Dios dice que es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, es agradable y perfecta. ¿Qué dice Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 8? Acompáñame nuevamente a esta cita para ir de la mano con lo que estamos aprendiendo sobre los principios bíblicos que aprendemos en la vida de Naamán. Segunda de Reyes 5:8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás ¿cómo? Y serás limpio. Y Naamán se fue. ¿Cómo se fue Naamán, hermanos? Hermanos, él se fue enojado. No estamos inventando palabras, aquí está. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. ¿Cómo? Él quería que las cosas se hicieran a su manera. Él quería recibir el milagro, pero que las cosas se hicieran como él quería, el señor Naamán. Él quería que las cosas se hicieran como él añoraba. Naamán se fue de la casa de Eliseo enojado, porque él pensaba que el profeta saldría rápidamente a atenderlo y lo tocaría y lo sanaría, pero en lugar de eso Eliseo le mandó un mensajero. Fíjate, en primer lugar ni salió, le mandó un mensajero y lo mandó a lavarse en el Jordán. ¿Cuántas veces, iglesia? 7 veces. Muchos cristianos somos como Naamán. Creemos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos. Muchos cristianos somos como Naamán. Creemos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos que las haga, como lo habíamos pensado que lo haría. Y como no ha sido así, nos hemos enojado con Dios y con su iglesia. Porque yo quiero que las cosas se hagan así. Y que entonces, como no se hacen así, nos enojamos con Dios, nos enojamos con la iglesia. Creíamos que Dios, el mismo día que oramos, que nos sanara, pero no ha sido así. Creíamos que nos iba a sanar el mismo día que oramos. Creíamos que encontraríamos trabajo en febrero o marzo, y ya llegamos a junio y no tenemos trabajo y nos enojamos contra Dios. Pero ¿quién te dijo que Dios hará las cosas como tú dices? Pero ¿quién te dijo que Dios va a seguir tus indicaciones? Pero ¿quién te dijo que Dios va a hacer lo que tú quieres? Él va a hacer las cosas cuando Él quiera en nuestra vida. Él va a hacer las cosas cuando Él quiera, porque nosotros nos debemos a un Dios que es soberano, que hace las cosas a su manera, cuando Él quiere y como Él quiere. La iglesia, el tabernáculo, tiene que vivir sometida a la voluntad de Dios. La iglesia, el tabernáculo, tiene que vivir sometida a la voluntad del Padre. No a tu propia voluntad, no a lo que tú quieres, no a lo que tú anhelas, sino a lo que Dios quiere hacer en este lugar. Así que, amada iglesia, no vivas enojándote con Dios, diciéndole: ¿por qué no cumples mis caprichos? ¿Por qué no cumples lo que yo quiero? ¿Por qué no haces como tal y yo lo estoy esperando? No, hermano, el Señor va a hacer las cosas como Él quiere y en el tiempo que Él quiera hacerlas.
Pero no por eso dejes de adorar al Señor. No por eso dejes de exaltar a Dios. No por eso dejes de ofrendar. No por eso dejes de asistir a la iglesia. Me voy de aquí porque aquí no se hace lo que yo quiero. No, hermano, madura, crece y avanza en el camino del Señor. Sométete y deja que la presencia de Dios fluya sobre tu vida y haga lo que tiene que hacer en tu corazón. La iglesia, el tabernáculo, tiene que madurar para que vea la gloria y bendita presencia de Dios en este lugar. Necesitamos someternos, necesitamos vivir una vida de gratitud a nuestro Dios, dejando que Él haga lo que Él tenga que hacer en este lugar. Aquí no se va a hacer lo que alguien quiere, aquí se va a hacer lo que Dios quiere hacer en este lugar. Hermana, ¿y usted qué opina? Aquí no pidas opiniones, aquí busca la voluntad perfecta de Dios en tu vida. El que debe regir y el que debe gobernar esta iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Ay, es que yo ya me voy porque el hermano Pancracio me dice que allá a la vuelta hay una iglesia en donde brincan y danzan. Déjate guiar por el mover del Espíritu Santo de Dios, porque el hermano Pancracio no es Dios. Dios es el que habita en los cielos, y la palabra del Señor dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que aquí no hay hombres que dirigen a otros. Aquí la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo deben ser sobre nuestras vidas. Pero una iglesia que no ora, una iglesia que no busca a Dios, una iglesia que no se somete, una iglesia que no vive en obediencia, no va a vivir en la voluntad de Dios. Necesitamos buscar al Señor. Hermana, es que yo quiero que el Espíritu Santo me dirija, pero no oras. Hermana, es que yo necesito que Dios me diga si esto es de Él o no es de Él, pero no buscas al Señor. Necesitamos, amada iglesia, buscar la presencia de Dios para que detectemos cuando Dios nos quiere mover, cuando Dios quiere que tomemos esta decisión o la tomemos. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Me voy a guiar por las circunstancias. Aquí no encuentro trabajo, entonces es de Dios que me vaya. No, busca a Dios. Que sea la voz de Dios audible, hablando a tu corazón y diciéndote las cosas que tú tienes que hacer, las decisiones que tú debes de tomar. Amada iglesia, busca la dirección del Espíritu Santo. Busca la guianza de Dios. Quinto principio que aprendemos de la vida de Naamán: humildad y obediencia son la clave para tu milagro. ¿Quieres ver tu milagro? Necesitas ser humilde. ¿Quieres ver tu milagro? Necesitas ser obediente. ¿Quieres ver tu milagro? Necesitas ser humilde y obediente para que veas ese milagro. ¿Qué dice el versículo 13 y versículo 14 del capítulo 5 de Segunda de Reyes? Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 13 y 14 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó. Amada iglesia, ¿estamos o no necesitados del poder de Dios? Eso le hicieron ver sus siervos a Naamán. Si le hubieran pedido una gran cosa, él lo hubiera hecho. Naamán al final fue humilde en aceptar que él necesitaba de Dios, que él necesitaba incluso de Eliseo y no Eliseo de él, y fue obediente para hacer lo que Dios le mandó a hacer por medio del profeta. Su fe, su humildad y su obediencia produjeron algo maravilloso en su vida. Quedó limpio como la piel de un niño. Él pudo haber dicho: yo no me voy a zambullir en ese río. Yo no, porque yo quería que fueran estos. ¿Qué crees que hubiera pasado si Naamán hubiera determinado no zambullirse? Él hubiera continuado leproso. Le valió a él obedecer a Dios, ser humilde
y acatar la orden. Y se zambulló una vez y salió con lepra. Él pudo haber dicho, me voy a zambullir nada más 3, 7 no. 3 veces, porque aquí se va a hacer lo que yo digo, soy el general. Se zambulló una vez, salió con lepra. 2 veces salió con lepra. 3 veces salió con lepra. 4 veces salió leproso. 5 veces salió leproso. 6 veces salió leproso. Se zambulló la 7ª vez, el número indicado, y él salió limpio del río Jordán, porque las indicaciones de Dios eran 7 veces te vas a zambullir en ese río. Y dice que su piel era la piel como la de un niño, como la de un bebé. Hermanos, queremos ver el milagro. Queremos ver milagros en nuestra vida. Queremos ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Tenemos que ser obedientes y tenemos que ser humildes. Humildes para recibir los milagros de Dios en nuestra vida, porque Dios ante corazones soberbios el Señor no puede obrar. Necesitamos obediencia y humildad. Por último, estoy terminando, no soy de predicar mucho, hermanos. Y porque como la piel de un niño, vamos a Mateo 18, 3 al 4. San Mateo capítulo 18. San Mateo 18, del versículo 3 al 4, ¿qué dice la escritura, hermanos? Lo leemos todos juntos. Dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. El 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hermanos, hay que ser como niños para ver la gloria de Dios y el poder de nuestro Padre celestial. En esta hora, hermano, yo no conozco tu necesidad. Yo no conozco cuál es la dificultad por la cual tú estás atravesando. Naamán estaba leproso, pero yo no sé cuál es la circunstancia de salud o problema en tu familia, pero lo que sí sé es de que si tú eres humilde y obediente, el Señor te va a sorprender con sus milagros. Quiero invitarte para